Hola, hola, ¿qué tal mi gente bella? Sean todos súper bienvenidos una vez más a este su canal favorito, donde nos encanta desentrañar los misterios más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama digno de novela turca, pero esta vez, en la vida real. Así es, hoy hablaremos de Kerem y Hande, esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor de telenovela, y que luego, bueno, digamos que nos dejó con el corazón un poquito roto. Pero no se preocupen, que aquí estamos nosotros para reconstruir ese rompecabezas y sobre todo para contarles la verdad, esa verdad que nadie se atreve a decir, o que quizás simplemente no conoce. Porque sí, todos sabemos que Kerem y Hande fueron la pareja del momento, esa química que traspasaba la pantalla, esos rumores de romance, esa confirmación que nos hizo gritar de emoción, y luego el silencio. Un silencio que dolió, que nos dejó con preguntas y por supuesto con muchísimas teorías. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué decidieron separarse después de hacernos creer en él para siempre? Y lo más importante, ¿por qué regresaron? Porque sí, amigos, hubo un regreso. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy a fondo. Así que si ustedes son como yo y aman el drama, si ustedes también se quedaron con la duda, si ustedes también quieren saber la verdad detrás de ese romance de telenovela, les invito a que se queden hasta el final de este vídeo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos y por favor, dejen su comentario al final, que nos encanta leerlos y saber sus opiniones. Empecemos. Bueno, empecemos por el principio, como toda buena historia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos talentos turcos que conquistaron nuestros corazones con su interpretación en la exitosa serie Senkalkam, o Lofis in the Air como la conocemos en Latinoamérica. La verdad es que su química era innegable, traspasaba la pantalla, y pronto los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Y no eran simples rumores, eran evidencias. Fotos juntos, miradas cómplices, viajes. Todo apuntaba a que la ficción se había convertido en realidad. Y así fue, confirmaron su relación y el mundo entero enloqueció. Fue como un cuento de hadas hecho realidad, la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales, y nosotros, los fanáticos, éramos felices, muy felices. Pero como en todo cuento de hadas, la magia no dura para siempre. Y de repente, así como llegó el amor, llegó la noticia de la separación, ¡pum! Un balde de agua fría para todos los que creímos en él para siempre. Y ahí comenzaron las especulaciones, las teorías, las acusaciones. Que si fue culpa de él, que si fue culpa de ella, que si fue por celos, que si por diferencias de agenda. La verdad es que cada quien tenía su propia versión de la historia. Pero la verdad es que ninguno de nosotros realmente sabía lo que había sucedido. Y es ahí donde entra nuestro papel como investigadores del espectáculo. Vamos a analizar los hechos, vamos a juntar las piezas del rompecabezas, y vamos a intentar reconstruir lo que pasó en realidad. Y créanme amigos, esto va a ser más interesante que cualquier episodio de telenovela. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si bien la química entre Kerem y Hande era innegable en la pantalla, la vida real es otra cosa. La presión de ser una pareja pública, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, todo esto puede ser abrumador para cualquier relación. Y más aún si eres una pareja tan mediática como ellos. Y es que no podemos negar que la relación de Kerem y Hande estuvo bajo el ojo público desde el primer minuto. Cada foto, cada comentario, cada gesto era analizado hasta el más mínimo detalle. Y eso, amigos, puede ser agotador. Y aunque ambos eran muy buenos manejando las redes sociales y mostrándonos lo mejor de su relación, la verdad es que las cámaras no captan todo lo que sucede detrás de las puertas cerradas. Y ahí, en la intimidad de su relación, es donde realmente se fraguó la historia. Las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a aparecer de forma sutil. Pequeños distanciamientos, comentarios ambiguos en entrevistas, menos fotos juntos en redes sociales. Todo esto encendió las alarmas de los fans más observadores, y poco a poco, la idea de que la relación podría estar en crisis se hizo cada vez más fuerte. Pero la confirmación oficial de la ruptura fue la que realmente nos dejó sin aliento. Los motivos que dieron en ese momento fueron muy vagos, hablando de diferencias irreconciliables, de proyectos personales, de agendas incompatibles. Lo típico, lo que dicen todas las parejas famosas cuando se separan. Pero detrás de esas palabras, ¿qué se escondía? Y aquí es donde empezamos a escarbar un poquito más profundo.
Según algunas fuentes cercanas a la pareja, parece que el principal problema fueron las diferencias en sus visiones de futuro. Ande, al parecer, tenía una visión más enfocada en su carrera profesional, buscando proyectos internacionales y expandir sus horizontes como actriz. Kerem, por otro lado, parecía tener una visión más tradicional, buscando una relación más estable y con planes de formar una familia en un futuro no muy lejano. Y estas diferencias, que al principio podrían haber sido insignificantes, con el tiempo comenzaron a pesar en la relación. También se hablaba de cierta presión por parte de las familias de ambos, con opiniones encontradas sobre el rumbo que debía tomar la relación. Además, la presión de los fans, que en muchos casos se excedía en sus exigencias y expectativas, también pudo haber afectado la dinámica de la pareja. Y es que aunque los fans los apoyaban, también exigían mucho de ellos, querían que fueran la pareja perfecta en todo momento y eso, como ya les mencioné, puede ser muy agobiante. Y si a todo esto le sumamos la intensidad del trabajo, los viajes, las largas jornadas de grabación, pues, la verdad es que el cóctel para el desastre estaba servido. Así que si bien no podemos afirmar con total seguridad que estas fueron las razones exactas, sí podemos decir que estos factores influyeron en la decisión de poner fin a su relación. Pero como les dije al principio, esto no termina aquí. Porque después de un tiempo de silencio y distanciamiento, llegó la gran sorpresa: Kerem y Hande habían regresado. Sí, como lo oyen, después de que creímos que el romance había terminado para siempre, ellos nos demostraron que a veces el amor puede superar los obstáculos más difíciles. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. ¿Qué los llevó a regresar? ¿Qué cambió? ¿Acaso todo el tiempo estuvieron pensando el uno en el otro? Estas son las preguntas que todos nos hicimos cuando vimos las primeras señales de su reconciliación. Y las respuestas, aunque no son definitivas, nos dan una idea de lo que realmente pasó. Según algunas fuentes, parece que el tiempo separados les sirvió para reflexionar sobre lo que realmente querían. La distancia les permitió valorar lo que tenían y darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, el amor que sentían era más fuerte que cualquier obstáculo. Y es que a veces necesitamos alejarnos un poco para apreciar lo que realmente importa. Además, ambos crecieron personal y profesionalmente durante ese tiempo. Hande continuó con sus proyectos internacionales, demostrando su gran talento como actriz, mientras que Kerem siguió explorando otras facetas de su carrera. Y este crecimiento individual, parece que también fortaleció su relación. Se reencontraron con nuevas perspectivas, con más madurez y, sobre todo, con un amor renovado. Y es que a veces las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena. Porque te permiten aprender de los errores del pasado, crecer como persona y como pareja, y construir una relación más sólida y duradera. Y eso es lo que parece que está sucediendo con Kerem y Hande. Su regreso no ha sido fácil, han tenido que enfrentar nuevamente la presión mediática y las críticas de algunos fans, pero parece que están más fuertes que nunca. Y aunque ahora son más reservados con su relación, evitando exponer su intimidad en redes sociales, los que los conocen aseguran que están muy felices y enamorados. Han aprendido a manejar las expectativas de los demás y a priorizar su relación por encima de todo. Y esto es algo que como espectadores debemos aprender a respetar. Porque al final del día, son seres humanos como todos nosotros, que tienen derecho a vivir su amor en privado y a tomar sus propias decisiones. Y es que a veces los fans, nos dejamos llevar por la emoción y las expectativas, olvidando que detrás de la pantalla hay personas reales con sentimientos reales. Y es por eso que siempre digo, es importante apoyar a nuestros ídolos, pero también es importante respetar su privacidad y sus decisiones. Ellos nos muestran su trabajo, su talento, pero no tienen la obligación de compartir cada detalle de sus vidas. Ahora bien, hablemos un poco de lo que nadie menciona. Y es que si bien todos sabemos que regresaron, pocos hablan de los cambios que han experimentado. Y es que después de su separación, ambos han madurado mucho. Han aprendido a valorar lo que realmente importa, a priorizar su salud mental y a no dejarse llevar por la presión mediática. Han aprendido a manejar las críticas, a ignorar los comentarios negativos y a enfocarse en lo que realmente les hace feliz. Y este cambio se nota en la forma en que ahora manejan su relación. Son más discretos, más reservados y más conscientes de la importancia de proteger su intimidad. Ya no comparten cada momento de su relación en redes sociales, y prefieren disfrutar de su amor en privado, lejos de las miradas curiosas. Y esto, a mi parecer, es un gran acierto.
Porque al final del día la relación es de ellos y nadie más tiene derecho a opinar sobre cómo deben vivirla. Además, ambos se han enfocado mucho en sus carreras profesionales. Han buscado nuevos proyectos, nuevos desafíos y han demostrado su gran talento como actores. Ande, por ejemplo, ha participado en producciones internacionales, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes roles. Y Kerem, por su parte, ha explorado otros géneros, también dejando claro que es un actor de primer nivel. Y esto, al final, también ha fortalecido su relación, porque se apoyan mutuamente en sus proyectos y se motivan a seguir creciendo. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el papel que jugaron sus amigos y familiares en su reconciliación. Y es que muchas veces cuando pasamos por momentos difíciles, son las personas que nos quieren quienes nos ayudan a ver las cosas con claridad. Y parece que en el caso de Kerem y Hande, sus amigos y familiares jugaron un papel fundamental en su regreso. Los apoyaron durante su separación, los escucharon, los aconsejaron y les hicieron ver que, a pesar de sus diferencias, el amor que se tenían era más fuerte que cualquier obstáculo. Y es que a veces necesitamos la perspectiva de alguien de afuera para entender lo que realmente está sucediendo. Y parece que en el caso de Kerem y Hande esa perspectiva fue crucial para que decidieran darse una segunda oportunidad. Y es que al final del día, el amor es un trabajo en equipo y es importante contar con el apoyo de las personas que nos quieren para superar los obstáculos. Y es que el camino del amor no es fácil, tiene sus altos y sus bajos, pero lo importante es aprender a navegar juntos por las aguas turbulentas y salir fortalecidos de cada desafío. Y eso es lo que parece que están haciendo Kerem y Hande, aprendiendo juntos, creciendo juntos y construyendo una relación más sólida y duradera. Y eso, amigos, es algo que debemos aplaudir. Porque al final del día, el amor es lo más importante que tenemos y es importante luchar por él. Ahora, después de analizar todos estos puntos, podemos concluir que la historia de Kerem y Hande es una historia de amor real, con sus altos y sus bajos, con sus momentos de felicidad y sus momentos de tristeza, pero también con su gran dosis de aprendizaje y crecimiento. Nos demostraron que el amor no es un cuento de hadas, que las relaciones requieren trabajo y esfuerzo, y que a veces es necesario alejarse un poco para valorar lo que realmente importa. Nos enseñaron que las segundas oportunidades pueden ser muy valiosas, y que el amor, a veces, puede superar los obstáculos más difíciles. Nos mostraron la importancia de madurar, de aprender a escuchar al otro, de comunicarse de manera efectiva y de respetar la individualidad de cada uno. Y lo más importante, nos recordaron que el amor no es perfecto, pero que si es verdadero, puede durar para siempre. Su historia nos deja una gran lección, que debemos aprender a valorar lo que tenemos, a luchar por lo que queremos y a no dejar que la presión mediática y las opiniones de los demás interfieran en nuestras decisiones. Nos enseñó que el amor no es un camino de rosas, pero que si es verdadero y sincero, puede florecer en los terrenos más difíciles. Y es que en el fondo todos anhelamos encontrar ese amor que nos haga sentir completos, que nos apoye en los momentos difíciles y que celebre nuestros triunfos. Y la historia de Kerem y Hande, aunque tuvo sus tropiezos, nos demuestra que ese amor es posible, que puede superar los obstáculos y que puede volver a florecer después de la tormenta. En resumen, hemos explorado a fondo la historia de Kerem y Hande, desde su romance de ensueño hasta su separación y su posterior regreso. Analizamos las razones de su ruptura, desde las diferencias en sus visiones de futuro hasta la presión mediática y las exigencias de los fans. También exploramos los motivos que los llevaron a regresar, la madurez que han adquirido durante este tiempo y el apoyo de sus amigos y familiares. Y sobre todo, destacamos la importancia de aprender de los errores, de valorar lo que realmente importa y de luchar por el amor verdadero. Su historia nos ha dejado una gran lección, que el amor no es un cuento de hadas, pero que si es sincero y verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y que las segundas oportunidades son valiosas, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender y a crecer como personas y como pareja. Y es que al final, el amor es lo más importante que tenemos y es importante luchar por él. Así que recuerden siempre esta historia, y no olviden que el amor, como todo en la vida, requiere trabajo, esfuerzo, paciencia y sobre todo, mucha comunicación. Y con esto, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya ayudado a entender un poco más sobre la compleja historia de Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste y les interese.
No olviden dejar su comentario aquí abajo contándome qué les pareció este vídeo, si sabían alguna de estas cosas, o si tienen alguna otra teoría sobre la historia de Kerem y Ande. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, si les gustó compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a este canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos chismecitos del mundo del espectáculo. Recuerden que aquí siempre encontrarán información interesante, jugosa y sobre todo, veraz, porque nos encanta investigar y llegar al fondo de cada historia. Y no olviden, el amor puede ser complicado, pero al final, siempre vale la pena luchar por él. Y con eso me despido por hoy, pero no por mucho tiempo, porque nos veremos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta la próxima y que tengan un día maravilloso.